Que Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos una vez más a nuestro servicio del Templo del Gólgota, este primer domingo de noviembre. Como ya todos ustedes saben, es domingo de consagración. Pero qué bueno que se da la oportunidad de estar con nosotros, qué bueno que se dio el momento, el tiempo de estar en línea junto con nosotros para recibir palabra del Señor en esta hora. Y pues ahí conforme vaya llegando, deséle bendición a los hermanos, a todos los que nos están visitando, a todos los que nos están viendo por primera, segunda o tercera vez. Sean bienvenidos a esta casa, es su casa y esperamos que disfruten la palabra del Señor que preparamos para el día de hoy para todos ustedes. Primero que nada, antes de comenzar, me gustaría que hiciéramos una oración delante del Señor. Sabemos que pues este fin de semana estuvo envuelto de sucesos un tanto trágicos para nuestra familia Solís Ruiz, para nuestra familia local. Tuvimos una pérdida grande y pues deseamos que el Señor traiga consuelo, fortaleza a sus vidas. Y le invito a usted que nos está viendo, si ya oró previamente por la familia, por la casa que abrigó a Alan Solís, que descanse en paz todo el tiempo de vida que estuvo en esta tierra. Acompáñeme de nueva cuenta para orar por la familia y de pasada orar por esta palabra que fue preparada para usted. ¿Le parece? Ahí donde está, cierre sus ojos y elevemos una oración al Señor. Señor, te damos gracias en esta hora. Primero que nada, por la oportunidad que nos das de estar reunidos de nueva cuenta aquí en tu casa de manera virtual. Dios mío, han sido semanas duras, han sido semanas pesadas para algunos miembros de esta casa local y en tu voluntad estuvo que estos acontecimientos sucedieran. Desconocemos aún el plan, desconocemos aún el propósito, Señor. Solamente tú eres consciente de todos los pormenores de estos acontecimientos que han sucedido. Dios mío, en esta hora, todos los que estamos aquí presentes de manera online viendo esta transmisión, Señor, queremos unirnos en oración primero que nada para pedir y rogar que tu fortaleza, que tu paz, que de nueva cuenta tu misericordia abrace a la familia Solís Ruiz, Señor. En esta hora rogamos que tu paz cubra sus vidas, Dios mío. Que nuestra oración se haga patente y sientan que el cuerpo local del Templo del Gólgota y las personas que nos están viendo en esta hora los apoyamos con nuestra oración y con nuestro espíritu para que el Señor inunde de paz sus corazones. En esta hora queremos ponernos en tus manos todos nosotros de la misma manera, porque sabemos que estamos en un momento a nivel iglesia local, a nivel ciudad, a nivel estado, Señor, crítico de todas estas situaciones. Queremos que nos sigas guardando, Dios mío. Queremos que nos sigas protegiendo. Queremos que nos sigas ministrando, Señor, porque a final de cuentas es lo único que nos podremos llevar a la eternidad, Señor. Lo que hicimos para tu nombre, lo que hicimos para tu gloria. Y en esta hora queremos darte la gloria y la honra porque sabemos que Alan ya está en un mejor lugar, Señor. Está disfrutando de las delicias de tu presencia y queremos que a nosotros, a la familia que se quedó aquí en esta tierra, aún traigas consolación, traigas paz, traigas fortaleza y que fortalezcas a esta casa, el Templo del Gólgota, que busca siempre tratar de servirte de la mejor manera. En esta hora queremos abrir nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón, nuestro espíritu, para que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón y podamos asimilarla y practicarla de manera continua. En tu nombre precioso invocamos a tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Muy bien, hermanos, si tiene ahí a la mano la palabra del Señor, si la tiene en su teléfono, en algún otro dispositivo móvil o de manera física, le invito a que me acompañe a la cita del Evangelio según San Marcos. El Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. El Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 35
al 41, bueno, pues le diría que me dijera de la manera acostumbrada: cuando lo encuentre, usted sabrá si ya lo encontró. Entonces, en esta hora le invito a que lea junto conmigo en esta hora este pequeño pasaje que el Señor ministró a mi vida en estos días y me da la oportunidad de estarlo compartiendo con ustedes a través de este medio, que lo que preparamos en esta hora. Si ya lo tiene, acompáñeme a leerlo de manera conjunta. Dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Hermanos, a medida que leía este pasaje, ministraba mucho a mi vida y pues no puedo decir a lo mejor de manera triste o de manera un tanto trágica, pues estas semanas, les digo, han estado envueltos de muchísimas malas noticias. He tenido la oportunidad de conversar con gente de aquí de la ciudad y fuera de la ciudad, y tal parece que en todos los lugares hay noticias malas en el aire. En todo momento se están habiendo cambios, habiendo modificaciones, habiendo acontecimientos, los cuales realmente lo último que traen a nuestra vida es ánimo, es fortaleza, es esperanza, es fe. Y precisamente de estos aspectos quiero tratar de compartir con ustedes en esta tarde. Es por ello que me tomé la libertad y el Señor estuvo ministrando en mi vida de este pasaje que se titula: Jesús calma la tempestad. Usted sabe que a las personas que tienden a pasar un buen tiempo de su vida en alta mar, ya sea para distintas actividades, exploración, investigación científica, pescadores y demás actividades que se hagan en el mar, los denominan marineros. Es el término que se les da a este tipo de labor, a este tipo de personas. Entonces, relacionando un poco con el contexto de este pasaje, estaba leyendo una información que me pareció muy interesante. Estaba haciendo un poco de investigación y dije: se lo voy a compartir a los hermanos para tratar de llevarlos por el camino en el cual quisiera que esta tarde recorriéramos juntos en esta palabra. Hay marineros que ya llevan muchísimo tiempo de su vida ejerciendo la misma profesión. Por lo tanto, pues se puede considerar que ellos ya han enfrentado muchas dificultades, han enfrentado muchas inclemencias climáticas, a lo mejor mecánicas de sus herramientas y demás imprevistos que muy probablemente nosotros pues realmente no sabríamos manejar, ya que carecemos de este tipo de experiencia en esta situación. Este tipo de personas ya tienen mucho tiempo ejerciéndolo. Entonces, si uno le hace algunas preguntas, le hace algunas dudas que tiene, dentro de todas las cuales se vierte una información muy concisa y muy concreta. Pero encontré este pequeño cacho de información que me llamó mucho la atención y se los quiero comentar. Hay algo que este tipo de personas respetan de manera muy grande, o le tienen un temor muy respetable, por así decirlo. ¿A qué? Pues realmente ellos lo denominan o le llaman lo que es una tormenta perfecta. Una tormenta perfecta, hermanos, es aquella que comentan este tipo de personas, que además de solamente ser un solo factor el que está afectando al navío en el cual se encuentran,
se conjuntan una serie de factores que muy probablemente ellos ya hayan enfrentado con anterioridad, pero el hecho de que lleguen todos de manera simultánea dificulta aún más el enfrentar estas situaciones. Es por ello que ellos le llaman una tormenta perfecta, porque no hay cupo, no hay cabida para uno tratar o querer salir de manera campante, por así decirlo, de aquella tormenta que los está azotando en aquel momento. Es por ello que vemos que en este pasaje los discípulos estaban pasando una situación similar. Primero que nada, pues se ubicaban en un cuerpo de agua bastante extenso. Para ser más precisos, es el llamado Mar de Galilea. Y de hecho me puse a investigar un poquito acerca de la información que envuelve a esta ubicación geográfica como lo es el Mar de Galilea. Y encontré algunos datos interesantes. Es un cuerpo de agua, como ya todos sabemos, está rodeado por tierra, no está conectado con algún otro mar o es parte de algún otro mar, alguna extensión, sino que está completamente cerrado. Es alimentado por algunas fuentes de agua subterráneas y demás medios de alimentación de agua. Lo que me llamó la atención es que no es un mar relativamente ni literalmente pequeño. A medidas aproximadas dan la medida de que mide 20 kilómetros de largo y 12 kilómetros de ancho. En algunos puntos de este cuerpo acuoso, la profundidad alcanza hasta 46 metros de profundidad. Probablemente algunos de ustedes sí han nadado en profundidades muy, muy enormes, ¿verdad? Yo sinceramente me considero malo en la natación y por consiguiente a este mar yo le tendría mucho respeto. Estas son las dimensiones en las cuales se encontraban estos discípulos al momento de ir con Jesús en esta barca. La barca, en algunos comentaristas mencionan que no era un navío grande, como a lo mejor pudiéramos haber visto en ciertas películas, en ciertas informaciones, en ciertas cuestiones audiovisuales, sino que se deduce o se asume que era un barco o un navío del cual comúnmente usaban algunos de los discípulos, que eran barcos pesqueros. Ahí indagando un poquito de información, logré dar con unas medidas aproximadas de las cuales pudieran ser las medidas en el cual iban viajando Jesús y sus discípulos. Un barco pesquero del tiempo del Señor Jesucristo medía aproximadamente 8 metros de largo por 2.2 metros de ancho y de alto medía 1.37 metros. Dice la información que podía aproximadamente albergar a 15 personas. Por consiguiente, si nos ponemos a pensar, no era un barco muy resistente a las tormentas, no era un barco en el cual a lo mejor pudieran hábilmente surcar o evitar cierto tipo de inclemencias del tiempo. Pero en ese barco iban el Señor y sus discípulos. Este cuerpo acuoso es muy común que se levanten tormentas, ya que solamente dos lados del mismo están cubiertos por montañas y por lo tanto que otros dos extremos estén descubiertos de alguna zona montañosa permiten que el viento entre con facilidad, con mucha rapidez y se generen tormentas muy fuertes. Y me refiero a tormentas fuertes, ¿por qué? Porque si nos ponemos a investigar o si nos ponemos a analizar un poquito las personas que iban aquí con el Maestro, con el Señor Jesucristo, mínimo 4 de ellos eran pescadores. No sé si usted lo recuerda, en el momento que Jesús estaba empezando a llamar a sus discípulos, deja todo aquello y sígueme. Mínimo 4 de ellos eran pescadores y precisamente, dato curioso, ¿verdad? Eran pescadores y ejercían su profesión en este mismo mar, que es el Mar de Galilea. Entonces eran personas que estaban acostumbradas pues ya a muchas inclemencias del tiempo,
a muchas tormentas, a muchas dificultades. Por lo tanto, eran personas con conocimiento, eran personas que tenían experiencia en este tipo de inclemencias. Pero aún así, la palabra del Señor menciona que es una grande tempestad la que se levantó. Usted sabe que un adjetivo antes de una palabra denota que es algo mayor. Si dijera tempestad, bueno, pues es una tempestad, pero aquí la palabra dice es una grande tempestad, una gran tempestad. Y denota que los discípulos estaban atemorizados, tenían miedo, estaban enfrentando una tormenta demasiado fuerte que excedía muy probablemente lo que ellos pudieran utilizar a su favor. Y aquí pudiéramos hacernos una pregunta y que la verdad rondó mi cabeza muchas veces. Y es de ahí donde saqué un poquito de la enseñanza que quiero compartirles. Si nos fijamos en el versículo número 35, podemos observar que el Señor Jesucristo fue el que dio la indicación de cruzar al otro lado. Si usted tiene la Biblia ahí, lo puede comprobar. El Señor Jesucristo les dijo, pasemos al otro lado. Eso me da pie para preguntarme, bueno, el Señor Jesucristo sabía que se avecinaba una tormenta. En la mayoría de las traducciones, se lo quiero compartir en este momento, menciona que era una hora ya tarde. En algunas traducciones menciona cuando atardeció, cuando se hizo de tarde, cuando llegó la noche, cuando cayó la noche. Pero la mayoría de estas coinciden en que ya era un horario bastante adelantado del día. Muy probablemente ya no habría luz natural, ya no habría muchas personas a lo mejor despiertas, quizás es que acostumbraban a dormirse muy temprano, pero era un horario, pudiéramos decir, muy poco apto, muy poco usado para atravesar este gran mar que tenían por delante. Pero el Señor Jesucristo dijo, pasemos al otro lado. Si conjuntamos o si juntamos todos estos aspectos, todos estos detallitos que estamos tratando de ver, pudiéramos pensar que el Señor Jesucristo les dijo por una razón que pasaran el mar, que emprendieran, que alistaran todo lo que era necesario para emprender el cruce del mar de Galilea. Ubicándonos en esta escena, pudiéramos pensar que el Señor Jesucristo había preparado un examen sorpresa para sus discípulos. O si lo ponemos en términos prácticos, porque por lo general nosotros el examen pensamos que va a ser escrito, ¿no? Examen con papel y pluma o lápiz. Si lo ponemos en otras palabras, el Señor Jesucristo llevaba a sus discípulos a un taller sorpresa. Y es en esta palabra en la que quiero fundamentar el título de mi sermón en esta tarde, el cual se llama El taller de la fortaleza. El taller de la fortaleza. Solamente quiero abarcar dos aspectos. ¿Qué actitudes se fortalecen en este taller? Porque usted sabe que en un taller se procesa cierto tipo de materia para entregarlo de otro tipo en otro aspecto, en otra presentación quizá. Y el primer aspecto, el primer punto que quiero abarcar en esta hora, en este taller se evoluciona la esperanza. En este taller se evoluciona la esperanza. Primero que nada, definiendo el término esperanza, dice un diccionario secular, que es el estado de ánimo en el cual se cree que aquello que uno desea o pretende es posible. Es un estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea y comúnmente está sustentado en un argumento lógico. Esta es la esperanza. Es un concepto que muchas veces hemos usado y
A lo mejor pocas veces sabemos realmente lo que significa. Pudiéramos pensar, bueno, entonces, ¿por qué se necesita evolucionar la esperanza? Porque realmente el significado que les acabo de compartir en esta tarde no tiene cuestiones negativas, no tiene rasgos, aspectos que pudieran influir de manera contraproducente a nuestras vidas. La palabra evolución, hermanos, se usa muy frecuentemente para aludir, al perfeccionamiento cualitativo, que quiere decir que no se cambia la esperanza, no se deja de un lado la esperanza, sino que se perfecciona, crece, madura y llega a un nivel completamente distinto al cual era en el estado anterior. Como mexicanos, yo creo que muy comúnmente hemos usado la frase que voy a dictar a continuación. La esperanza es lo último que muere. Si usted la ha usado alguna vez, pues ahí asienta con su vecino, diga amén, ríase aunque no lo esté viendo, pero eso me dará a entender que usted lo ha usado mínimo una ocasión en su vida. La esperanza es lo último que muere. Y en este dicho, cuando vino a mi mente al tratar de estar ordenando mis ideas acerca de este pasaje, me hice una pregunta. Entonces, ¿por qué la esperanza muere? Porque aquí no dice que la esperanza nunca muere. Dice, la esperanza es lo último que muere. Y esta pregunta invadía mi cabeza. Dije, Señor, entonces, ¿por qué, si la esperanza está en positiva, por qué muere? ¿Por qué tiene un fin? ¿Por qué deja de existir? Muchos sabemos que esta actitud en las vidas de ciertas y cuales personas, o quizá muchas veces en nuestra propia vida, nos ha brindado fortaleza, nos ha brindado fuerza, nos ha permitido no caer en una tristeza, en una depresión quizá, que nos haga ver todo el mundo color gris, que ya no hay salida, que ya no hay nada que hacer en esta o aquella situación. Y muchas veces funciona como un estímulo, nos brinda fortaleza, nos brinda fuerza y nos brinda tranquilidad. Entonces, ¿por qué hay que evolucionarla? ¿Por qué? Porque cuando muere o se pierde, resulta difícil volverla a tener. Resulta difícil volver a tener esa esperanza que en un momento nos brindaba fuerza, fortaleza, paz, tranquilidad, y la vida misma se vuelve una batalla constante contra todos los obstáculos. Hay que evolucionar la esperanza, hermanos. Y este taller evoluciona nuestra esperanza. Si nos contextualizamos un poquito en el pasaje que leímos con anterioridad, los discípulos tenían esperanza, hermanos. Los discípulos tenían razones para tener esperanza. Pero en el momento que estos factores, que estas actitudes, que estas herramientas quizá empezaron a verse menguadas, a desfallecer, a fallar, a verse insuficientes, es cuando ellos empezaron a perder la esperanza. Es cuando ellos empezaron a desfallecer en esa fortaleza, en esa fuerza que los impulsaba a tal grado de decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que sigue? No tengo en mente, no tengo en mi corazón, no tengo en mis habilidades manuales, motrices, algo que pueda resolver este dilema. Solamente quiero tratar por encimita 3 aspectos que ellos tenían como esperanza, pero los cuales empezaron a menguar, empezaron a fallar quizá, y es por ello que ellos temieron, es por ello que ellos se vieron rodeados de temor y permitieron que les ganara pues el miedo, la incertidumbre en aquella situación. La primera de ellas, hermanos, ellos tenían una barca. Ustedes saben que, bueno, no sé si lo hayan enfrentado ya, ¿verdad? Espero que ninguno de nosotros o a ustedes les toque enfrentar una tormenta en el mar, en algún cuerpo de agua, sin una barca. Deduzco o pienso yo
Que a veces más o menos ponemos la situación similar en nuestros días. Hoy en día también pareciera que el ingenio humano es tan grande que hay una herramienta para cada necesidad. Espero no estar mintiendo y espero cómo funcionan, pero cuando lo averigua se da cuenta que son de utilidad para aquella función. Son tan específicas, hermanos, que para cada necesidad, me atrevo a asegurarlo, hay una herramienta. Es por ello que muchas veces, y quizá hoy en día esté siendo pues el sentir de alguno de nosotros, estamos poniendo nuestra esperanza en aquellas herramientas. Pueden ser monetarias, pueden ser de algún otro tipo, pero estamos poniendo nuestra esperanza en esas herramientas tangibles quizá que poseemos o que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida. Y al igual que los discípulos, muchas veces esas herramientas no las tenemos, empiezan a verse desgastadas, empiezan a acabarse. Pero en aquel momento la barca se estaba sacudiendo. Dice el pasaje que se levantó una gran tempestad y las olas se echaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba, o una traducción diferente dice que ya se estaba hundiendo. Un aspecto menos en los discípulos para mantener su esperanza. Número 2, su experiencia. Les mencioné anteriormente que mínimo 4 discípulos, 4 personas de las que iban en esta embarcación ya tenían experiencia en esta misma locación geográfica. Desde su juventud habían invertido tiempo, esfuerzo, conocimiento para practicar aquella actividad, pero aún así, con todo y su experiencia, con todo y su conocimiento, esta gran tempestad los atemorizó. Los dejó en blanco. No sé si usted alguna vez se ha sentido como lo expresa estas simples palabras. Quedarse en blanco, no saber qué hacer, sentir que ya no tenemos nada en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestro repertorio que nos pueda sacar de aquella situación. Muy probablemente, y casi 100% seguro estoy, que todos hemos vivido al menos una vez en nuestras vidas esta situación, en la cual pensamos que experiencias anteriores, pensamos que acontecimientos previos a este que estamos viviendo en la actualidad nos van a brindar un escalón, nos van a brindar un lugar firme donde poner nuestros pies y avanzar de manera concreta en esta prueba, pero muchas veces eso no sirve de nada. En otras ocasiones incluso hemos sido partícipes en dar consejo a alguien, darle la oportunidad de compartir nuestro conocimiento a otra persona que está pasando por esta misma situación, y llega esta tempestad a nuestras vidas y de todas maneras hay dificultad. Sentimos que nuestra esperanza se desvanece, sentimos que la oportunidad de salir bien librados de esta tormenta se va menguando cada día, cada momento, un poco más, un poco más, un poco más, a llegar a ser de manera nula completamente. Segundo aspecto que fue eliminado de los discípulos para fundamentar su esperanza. Y por si no fuera poco, ¿verdad? Decimos muchas veces que nos llueve sobre mojado. Bueno, los discípulos no solamente perdieron estos dos aspectos, estas dos herramientas, estas dos piezas firmes sobre las cuales fundamentar su esperanza. No tarda mucho en quedarse dormido una vez que está ubicado en su cama, en su habitación. Hay otras personas, o habemos otras personas que no conciliamos muy fácilmente el sueño. Nos acostamos y tardamos como una media hora pensando en locuras y medias en nuestra mente, y hasta que de pronto nos quedamos dormidos. Y cualquier ruido, cualquier movimiento, pues muchas veces llega a tal grado que nos despierta de nuestro sueño. El maestro estaba dormido. Algunos comentaristas mencionaban que realmente el Señor él utilizó para gozar de su sueño.
Entre otros tantos comentaristas mencionan que el maestro con esta actitud denotaba su confianza al saber que Dios ya tenía un plan, ya había un destino trazado, que la prueba iba a suceder, pero iba a suceder de esta y de otra manera ya prevista con anterioridad. Y me llamó la atención leer una información, porque en otras versiones, en la 60, creo que es esta Biblia si no estoy mal, no menciona cómo lo despertaron, solamente dice, le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? En algunas otras versiones, cuando quiera consultarlo, ahí son las que consulto comúnmente yo, que es la Nueva Traducción Viviente, la Traducción Lenguaje Actual y la Nueva Versión Internacional. En este versículo, que es el 38, algunas Biblias, algunas versiones le agregan el adjetivo o la acción de que lo despertaron gritándole. Lo despertaron reclamándole. ¿Cómo puedes estar durmiendo tan tranquilo, viendo que perecemos? Y en otras versiones también les agrega, despiértate y ayúdanos. Gritar, perder la tranquilidad, estar desesperado, estar ansioso. A muchas personas les da por llorar inconsolablemente, a otras personas les da por enmudecerse. Y discípulos, al momento de estar enfrentando esta tempestad, porque la palabra del Señor nos menciona que el Señor Jesucristo se haya despertado con anterioridad. Muy probablemente a ver al maestro durmiendo, por sus cabezas quizá ha de haber cruzado el pensamiento de que realmente no le importaba lo que estuviera sucediendo. Porque muchas veces eso pasa, hermanos. O dígame si no es cierto, que cuando algo no es de su interés, no es de su agrado, no le llama la atención, ¿qué es lo primero que empieza a invadir su cuerpo? El sueño, la somnolencia. Y los discípulos muy probablemente pensaron esto, decía la información que encontré, al Señor Jesucristo no le importa que estemos sufriendo, al Maestro no le interesa que nosotros estemos por ahogarnos, que nuestra vida esté a punto de acabar, y a Él pues no le va ni le viene que nosotros estemos batallando en esta tormenta, y Él está muy tranquila y plácidamente dormido en este mismo barco. En este momento preciso nos encontramos en el clímax de este pequeño taller al cual Jesús sometió a sus discípulos. El Señor Jesucristo despertó e hizo lo que tenía que hacer. Reprendió al viento y a la mar y provocó que se hiciera grande bonanza. La esperanza de los discípulos ya había llegado a su límite. La esperanza que ellos tenían de pasar tranquila y plácidamente de un lugar del mar de Galilea al otro al que tenían que llegar había sido desaparecida, desfallecida por completo. No tenían esperanza, es por ello que recurrieron al maestro que también no estaba prestando atención a aquello. Y digo que llegamos al clímax, ¿por qué? Porque aquí se encuentra una pregunta que estremece, y yo creo que a lo mejor a más de uno nos ha confrontado tan grandemente que el Señor haya hecho esta pregunta a los discípulos. Después de hacer la grande bonanza, dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Otras versiones hacen la pregunta, ¿qué no tienen fe? Y es ahí lo que me orilla al segundo y último punto que tengo para ustedes en esta tarde. En el taller de la fortaleza se construye la fe. A diferencia de la esperanza, el concepto secular de la fe es esperar aquellas cosas que no vemos, pero que sabemos que son ciertas, a pesar de que no se sustenten en pruebas. Es la creencia o confianza que se tiene de una persona, religión, institución, sin necesidad de que haya sido confirmado por la experiencia o la razón, o incluso demostrado por la ciencia. Y se hace manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad. Y también esta creencia
no está sustentada en pruebas. Caso contrario a la esperanza, ¿cierto? La esperanza se definía como ver algo alcanzable y poner nuestra fe, nuestra fortaleza, nuestra tranquilidad en esa cuestión que se ve alcanzable. Pero la fe es todo lo contrario. Pudiera sonar ilógica, pudiera sonar completamente loca el hecho de creer algo que sabemos que no hay pruebas, que sabemos que el entorno no nos va a permitir ver algo con nuestros ojos, tocar algo con nuestras manos, escuchar algo con nuestros oídos, sentir algo con nuestro tacto que nos pruebe que eso es verdad. Pero así es la fe, hermanos. Todos hemos leído el pasaje de Hebreos 11:1, ¿cierto? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El Señor Jesucristo había llegado el momento en el cual les estaba dando la enseñanza central de esta experiencia. ¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Y en este momento es donde podemos observar que realmente el maestro tenía un plan para esta situación. Tenía algo ya previsto para este taller, dijimos al inicio, sorpresa, al cual los discípulos habían entrado por voluntad del maestro. Muchas veces nosotros hemos experimentado esta sensación. Tener esta fe, tener esta confianza, tener esta tranquilidad que excede todo entendimiento, que excede cualquier mentalidad limitada que tengamos, que no solamente depende de cuestiones que podamos tocar, que podamos ver, que podamos escuchar. Y es por eso que también el Señor muchas veces nos pasa por este taller de la fortaleza, hermanos. Muchas veces tenemos esperanza, sí. Y esa esperanza nos brinda fortaleza, nos brinda tranquilidad, nos brinda paz. Pero cuando todos los elementos que sostienen a esa esperanza que poseemos se van, muchas veces nuestra vida se ve derrumbada, nuestra vida se ve menguada, nuestra vida se ve desfallecida. Y es donde muchas veces nos preguntamos lo mismo que los discípulos: ¿qué no te importa que perecemos? ¿No te importa que estemos a punto de ahogarnos con tantos problemas, con tantas tristezas, con tantas dificultades que estás permitiendo que se hagan patentes en mi vida? Señor, ¿qué no te importa que yo esté sufriendo? Y es ahí donde el Señor hace el milagro. Es ahí donde el Señor se levanta, calla, enmudece a la mar, al viento, a aquella situación contraria, y muchas veces la calma se manifiesta en nuestro corazón. Nuestro entorno puede que no cambie, hermanos. Nuestras situaciones puede que no se modifiquen, pero ese Jesús, ese Señor que nos ha brindado fortaleza y sigue estando para con nosotros, dice la palabra del Señor, hasta el fin de los tiempos, nos brinda esa paz indescriptible que solamente la fe hace que se viva en nuestros corazones. Y es ahí donde nos damos cuenta que debemos de tener nuestra esperanza en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nuestra esperanza debe estar fundada en aquella fe que no se para como viendo algo visible, se para como viendo al invisible, sin retirar la mirada de aquel lugar, permitiendo que traiga tranquilidad, paz a nuestras vidas, a pesar de todos los vientos contrarios que se puedan manifestar en nuestro día a día. Hermanos, tenemos un Señor tan maravilloso que nunca va a coincidir nuestro pensar con el de Él. El Señor se interesa por nuestras vidas. El Señor muchas veces platicaba con algunas personas estos días, con mis padres, y llegábamos a la conclusión: el Señor muchas veces guarda silencio. El Señor muchas veces no explica lo que está pasando. El Señor muchas veces prefiere que nosotros intimemos con Él y desea que nosotros dejemos que esa paz inunde nuestros corazones, que nuestra fe, que nuestra esperanza se vea inundada de esa fe
que tiene la convicción de que aunque no vea la solución, aunque no vea la salida de este problema, aunque no vea el fin de toda esta tormenta, el Señor va con nosotros en esta barca, hermanos. Ahí en su lugar diga amén, gloria a Dios, porque ese Señor no ha abandonado la barca. Ese Señor no ha retirado su mano fortalecedora de poder de su lado. Sigue estando con usted. Sigue estando con usted y conmigo, y muchas veces se manifiesta de maneras extraordinarias. Otras veces simplemente guarda silencio y permite que ese siervo apacible entre de manera paulatina en nuestros corazones para darnos a entender que realmente Jesús calma la tempestad. Ya para concluir este pensamiento, el Señor ha dejado su palabra escrita. Todos tenemos un ejemplar en nuestras casas, ya sea físico, sea digital, pero todos tenemos un libro de promesas en nuestro hogar, en nuestra casa. Y el Señor muchas veces trae paz con este libro. El Señor muchas veces, si no hay una manifestación extraordinaria, sobrenatural, tenemos las promesas del Señor. Si usted está pasando por una situación difícil, lea las promesas, recite las promesas, convénzase de que son realidad por fe, para que su esperanza esté fundamentada, haya evolucionado de tal manera que esté basada en esa fe, como viendo al invisible. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Hebreos 10:23. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Salmos 42:11. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 27:3. Hermanos, no sé qué le produce escuchar, leer, recitar este tipo de pasajes, pero muchas veces en nuestra tempestad, en nuestra intranquilidad, en nuestra esperanza casi a punto de morir, llegan estos versículos y brindan fortaleza a mi vida, brindan fe, brindan confianza de que el Señor sigue estando en esa barca con nosotros. Lo único que el Señor pide de nuestras vidas cuando estemos pasando por estos talleres de fortaleza es que aceptemos el proceso. Y qué difícil muchas veces es aceptar ese proceso, hermanos. La reacción natural es negarlo, es querer retroceder, es querer devolver el tiempo al momento en el cual estábamos disfrutando de quizá todas las comodidades, lo que estamos viendo que en este instante está siendo sucumbido ante muchas tormentas. Pero lo vemos en el pasaje y muy probablemente lo hemos vivido. El Señor Jesucristo, después de calmar la tormenta, no hizo que la barca regresara a donde partieron. Hizo que esa barca llegara al destino que se tenía planeado. Hermanos, aceptando el taller, aceptando el proceso, el Señor tiene un amplio margen de trabajo en esa tormenta para llevarnos al destino al cual Él ya previamente ha establecido. Y que estamos 100% seguros de que es mucho mejor, que es más grande, es más magnífico de lo que hayamos experimentado hasta este día. Le invito a que incline sus rostros, hermanos, y oremos en esta hora. Y le digamos al Señor de manera sincera: Dios mío, ¿sabes qué? Estoy batallando. ¿Sabes qué? No entiendo nada, Señor. ¿Sabes qué? No tengo la respuesta a lo que me está sucediendo el día de hoy. Pero aún así, aún a pesar de todo aquello contrario que se está manifestando en mi vida, pongo mi fe en mi esperanza que está en ti. Que mi esperanza esté fundada en esa fe
por la cual he decidido creer en ti desde el momento en el que salvaste mi vida y me hiciste hijo tuyo. Señor, en esta hora estamos delante de tu presencia una vez más, rogando de tu misericordia y de tu gracia nuevamente. Dios mío, la palabra fue dicha, la palabra fue expuesta en esta tarde. Tú ministraste mi corazón de una manera muy especial y ruego que me hayas dado la oportunidad de que alguna otra persona que esté mirando esta transmisión haya sido ministrada y que su corazón haya sido confortado, su corazón haya sido consolado, porque tu palabra dice que a dónde miraremos, de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de lo alto, del Señor de los cielos, que nunca pierde control de lo que está sucediendo en mi vida. Dios mío, en esta hora estamos como iglesia, estamos como individuos delante de tu presencia, permitiendo que esta palabra se incruste fuertemente en nuestros corazones y podamos empezar a construir nuestra fe, a evolucionar nuestra esperanza en este taller para que salgamos fortalecidos y que no sea en vano, Señor, que no sea de oquis que tú hayas permitido que estos procesos se hagan manifiestos en nuestras vidas. Dios mío, en ti confiamos. En ti tenemos nuestra esperanza. En ti queremos permanecer. A ti queremos mirar siempre que nuestra vida parezca que no tenga sentido alguno. Señor, cada uno de nosotros en esta tarde estamos en tus manos, Dios mío. Estamos en tus preciosas y amantes brazos que siempre buscan y tienen asegurado el bienestar para nuestras vidas, Señor. Si alguien aquí está batallando, Dios mío, si alguien aquí está sufriendo, Dios mío, lleva paz, lleva consolación, lleva fortaleza a su corazón, a su vida, a su entorno, para que pueda comprobar que sin pruebas, Dios mío, que sin cuestiones tangibles tú eres real y existes y estás con nosotros en la barca, apoyándonos, acompañándonos y dispuesto a calmar esa tempestad que nos está anegando en este día. Dios mío, la gloria y la honra la damos completamente a ti, porque tú la mereces, y rogamos que esta palabra haga el efecto para lo cual ha sido escrita en la Biblia, Dios mío. Gracias, Señor, en esta tarde por tu abrazo. Gracias, Señor, por la palabra, y agradecemos por permitirnos estar casi concluyendo un domingo de consagración más del año 2020, el mes de noviembre, para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Hermanos, gracias por estar en esta hora conectados. Gracias por darse la oportunidad de escuchar esta palabra que previamente me ministró a mí y quise compartir para ustedes en esta hora.